afectuoso saludo a todo el público que sigue a Radio del Sur y a Café con Leche. De las dos formas, de las dos maneras, vía la señal FM que se transmite desde la antena, desde el transmisor de Radio del Sur, y a quienes nos siguen de manera virtual por la magia de las redes sociales, en este caso el Facebook en vivo. José, el padre, cuéntanos un poco el caso para que la gente lo refresque en cuanto a la memoria, por favor. Sí, a Steven lo mataron. A Carlos Steven Jacobo Lévano lo asesinaron de manera inmisericordia. Según testimonios que hemos podido recoger, primo, él era un joven hijo de familia, hijo de su casa, trabajador, un muchacho dedicado al deporte, una persona sana, que desde mi perspectiva, esto como periodista no quiero involucrar en esto el testimonio, con esto al testimonio del padre. Parece que el haberse enamorado de la persona equivocada, parece que detonó un enfrentamiento y al final, como consecuencia del mismo, el asesinato de Steven. Steven se le conoce de manera cariñosa. Su nombre, como repito, es Carlos Jacobo Lévano. De cariño lo conocen como Steven. Bueno, en este caso, primo, amigos, hay muchas dudas. Desde mi perspectiva como periodista, hay en este caso versiones que no cuadran, relatos que no concuerdan, y una por demás extraña lentitud en la comisaría de Sunampe para esclarecer este tema. Él trabajaba en una granja, la cual se dedicaba a la crianza de aves, de pollos. Él fue asesinado. El dueño de la granja, padre de la actriz principal de este drama, voy a catalogarlo desde ya a ella como la actriz principal de este drama, y ella no dieron cuenta a las autoridades. Demoraron mucho en poner en conocimiento de este hecho de sangre a las autoridades. Entre la granja y la plaza de armas de Sunampe, que es un distrito de la provincia de Chincha, hay solamente 8 cuadras. Ellos, como digo, no alertaron a las autoridades, se remitieron a la casa de la familia de Steven para comunicar lo que había sucedido, pero no colocaron este hecho de sangre, como digo, en conocimiento de la policía. Primera cosa extraña. Segundo, el padre de esta señorita, el dueño de la granja para el que trabajaba Steven, dio 3 versiones diferentes del hecho en cuanto a lo sucedido y en cuanto a horas. La policía no cita hasta el momento, y esto según testimonio del padre de Steven, con él me entrevisté ayer personalmente, me reuní con él para cerrar periodísticamente este tema, para recopilar más información al respecto. Hasta el día de ayer no habían citado al dueño de la granja. Y que resulta que la hija a la que califiqué y califico de actriz principal en este drama, la han mandado de viaje. La policía no la ha citado. Pero Steven, eso no está bien. Es la principal que debería estar, para claro. nada, primo. Steven, el cuerpo de Steven, eh, tenía un corte en la yugular y 2 balazos. Uno con orificio de entrada y de salida, y otro que solamente había ingresado al cuerpo y el proyectil no había salido de él. En un primer momento no se consignó esos dos ingresos de, de esas balas. No se había dado cuenta de ello. El padre de Steven se entera de ello recién en Esalú. Según un testimonio de él que pudimos recoger ayer, la doctora que se hizo cargo de este tema le manifestó que su hijo había tenido ya 1 hora y media de muerto. ¿Y por qué se demoraron tanto? ¿Por qué se demoraron tanto? Otro detalle que nos manifestó es que en la morgue, de manera apresurada, le hicieron firmar el documento de la autopsia, y en ese documento no se consignaban los 2 impactos de bala. Ahora, primo, tú y yo somos periodistas. Solo Ya, quiero decirte por si acaso que en interno ya está el papá, ¿ok? Ya está el papá bien, del señor Carlos Anthony Jacobo, ¿ok? Por si acaso. Para que lo invites a hablar a la hora que tú quieras.
Bien, primo, vamos a conversar entonces, vamos a comenzar con esta entrevista, vamos a recibir a Carlos Anthony Jacobo, no sé si podemos ya tener Sí, sí, la ya está, ya comunicación está. con él, vamos a Señor, esperar un tiempo más, señor esto Jacobo, ¿cómo está? Buenos demora. días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, Buenos adelante, días. lo dejo ahí con José Briceño, ¿de acuerdo? Muchas gracias, buenos días. A ver, vamos a hacer la presentación formal, primo amigos, recibimos a Carlos Anthony Jacobo Torres, él es padre de Steven, como cariñosamente le decían, para relatarnos qué sucedió con su hijo. Desde ya felicitamos, Carlos, el valiente testimonio que nos va a dar. Los micrófonos de Rayo del Sur y de Café con Leche están a su servicio, por favor. Cuéntenos qué sucedió con Steven. Buenos días con todos, con la audiencia. A mi hijo me lo mataron. Eran casi ya las 11:20. No, no se pegue el teléfono. Eran ya 11:20, 11:30 de la noche de recibir el año nuevo. Estábamos ya sentados en mesa. Pero antes de la enamorada va y le toca la puerta a mi prima que vivía cerca y le comunica a mi prima que le habían disparado a mi hijo. Y después nosotros sentados en mesa, llega una señora llorando a la puerta y nos dicen que a mi hijo lo habían golpeado y estaba muy grave. En la desesperación me hemos levantado de mesa yo, mi hermano y mi cuñado y mi hijo, hemos agarrado el carro, hemos ido al lugar de la granja y yo he encontrado a mi hijo tirado, desangrado. Lo primero que ustedes pudieron, Carlos, comprobar es que su hijo había sufrido un profundo corte en el cuello. Esto gracias o mediante un arma blanca. Sí, mi hijo tenía, hasta ahí en la oscuridad, estaba afuera de la granja, en un descampado, en una oscuridad, no había televisión, no podíamos ver nada. Solo vimos que estaba desangrado y nosotros en la desesperación le hemos subido al carro, le he alzado a mi hijo al carro con mi hermano y mi hijo. Y no teníamos fuerza, estábamos desesperados. Le hemos subido, hemos ido al hospital, he entrado corriendo a pedir camilla, me han ayudado, ha ingresado al cuarto de hospitalización y la doctora y el doctor no me dice que se quede papá nada más. Entonces yo me quedo y lo ven y me dice que mi hijo ya tenía hora y media de fallecido aprox. Una pregunta creo que es importante en esta parte de la conversación que estamos sosteniendo, Carlos. Entre la granja, el lugar donde sucedió, donde usted encontró el cuerpo de su hijo, no estoy diciendo esto, por favor, entiéndase como una declaración de parte de este periodista, donde se encontró el cuerpo, donde no necesariamente fue el crimen. Bien, entre donde encontraron el cuerpo de Steven y el puesto policial más cercano, ¿cuánto hay? ¿Cuántas cuadras hay? Solo 7 cuadras. Solo 7 cuadras. Ven, 7 Resumiendo, cuadras. quienes fueron a casa de ustedes para darles cuenta de lo que había sucedido, para contar lo que había sucedido, no fueron en ningún momento a pedir apoyo policial, no pusieron en conocimiento de las autoridades de la policía o de Serenazgo mínimamente lo que había acontecido. No, para nada, para nada. Y estando Usted, cerca, el us- centro de... usted que estuvo en el hospital de salud, ¿no? Pidieron a la familia que se retire, solamente quedó usted. Y esta profesional, esta doctora, le dijo que su hijo tenía hora y media de haber sido fallecido. Luego, el cuerpo es trasladado a la morgue. Sí, el cuerpo fue trasladado al siguiente día. He estado afuera desde temprano, de las 7 de la mañana, 6, he llegado ahí, esperando que llegue el fiscal para poder trasladarlo a la morgue. Entonces hasta ahí nosotros desconocíamos que tenía bala. Solamente teníamos conocimiento del corte en la yugular. Y ya estando el cuerpo en la morgue, ingresa, nos esperamos afuera como una hora mientras que hacen su procedimiento, ¿no? Ahí en la morgue. Cuando nos hacen ingresar, entro yo y mi hermano
yo ingreso, me paro al frente de donde tenían a mi hijo en el cuarto, desnudo ya no, y la señora que se encargó de limpiarlo, de coserlo, me dice que mi hijo tenía 2 impactos de bala. Entonces ahí nosotros nos hemos enterado que tenía 2 impactos de bala recién. Recién ahí. Carlos, quiero pedir, por favor, a nuestros amigos de control, tenemos una imagen al respecto para graficar, para asentar más lo que usted está diciendo, el testimonio que usted nos está dando. Control nos va a exhibir una imagen que tenemos acerca de los 2 impactos de bala. Y este punto, el relato en este punto es por demás importante, amigos. ¿Por qué no se consignó? ¿Por qué no se manifestó a los padres en Salud esos 2 impactos de bala que registraba el cuerpo de Steven? Ahí los estamos viendo, 1 y 2. Como dije al principio, uno es de ingreso y salida, y el otro, el proyectil quedó dentro del cuerpo de Steven. Esto primariamente al principio no se lo manifestaron a ustedes, Carlos. No, para nada, para nada. Entonces cuando la señora me comunica eso, mi hermano también se acerca y vemos, entonces yo me he quebrado, me he arrodillado, he empezado a llorar y así entre lágrimas he ingresado a firmar ese documento que ni siquiera lo pude leer en la desesperación y ni siquiera me di cuenta que estaba detallado los 2 impactos de bala. Solamente firmé, saqué la copia, mi familia estaba fuera de la morgue, también estaban llorando porque recién nos habíamos enterado de las 2 balas y fue así. Y después ya tuvimos que llevarlo el cuerpo ya a casa, pues no, para poder velarlo. Así es. Mientras vamos a seguir conversando, Carlos, pedimos a Lucho, a Lisi y a Omar, que es nuestro equipo técnico, por favor, comiencen a exhibir las imágenes que tenemos listas acerca del expediente fiscal, lo que es la apertura de investigación, en este caso, para tratar de entender qué está sucediendo con esta investigación. Carlos, la investigación fiscal, el papel tanto de la policía como del fiscal, ¿están ustedes recibiendo apoyo como familia? ¿La investigación se está manejando, se está llevando a cabo con la celeridad que merece este caso? No, para nada. ¿Por Yo qué? he ido 3 veces a la DITINCRI, a Chincha, para ver cómo iba el caso, cómo van las investigaciones, y ya pidieron las cámaras, que hay una casa frente a la granja. Pero me comunicaron que ya habían pedido las cámaras, cuando que ya habían solicitado, habían mandado una solicitud, cuando he ido yo personalmente con mi hermano a la casa de donde están las cámaras, y en ningún momento le ha llegado un oficio o algo que diga que están pidiendo las cámaras, para nada, para nada. Carlos, Y Ricardo Condori es el nombre del dueño de la granja para la cual trabajaba tu hijo. Él, sabemos, por testimonio que nos has brindado, que él dio 3 versiones de este hecho. José, disculpen una interrupción. Ahí dice diagnóstico presuntivo de muerte. Habla de un shock, o sea, como que si hubiese muerto por frío. ahí solamente dice stock y Hipotético, o sea, por frío. Sí, por frío. Eso no es así, pues. Por supuesto que no es así. Uh-huh. Por supuesto que no es así. Acá hay una historia detrás de la historia, primo amigos. Aquí está sucediendo algo. Raro. No quiero comprometer al medio, no quiero comprometer a nuestro invitado, pero como periodista y con 34 años en este oficio y con bastantes investigaciones criminales llevadas a cabo, yo sí me atrevo a decir que aquí hay algo turbio. Aquí hay algo que está siendo mal manejado y adrede. Y vamos a ir a ese detalle, primo. Hay 3 declaraciones diferentes de Ricardo Condori, quien es el dueño de la granja para la cual trabajaba Steven, como cariñosamente se le llamaba, y una relación al parecer tóxica con la hija del mismo. Carlos, ¿es cierto ello? Sí, el señor ha cambiado 2 veces su versión. Cuando fue derivado a la comisaría de Sunampe, declaró que había sido robo. Y cuando pasó a Chincha, a la provincial ya a declarada de Pincri,
declaró que no había sido robo. Tengo entendido que tu hijo tenía una relación con la hija de Ricardo Condori, Alison Condori, la cual él negó, a pesar que ellos vivían en la casa de él. Sí, mi hijo vivía ahí ya en la casa del señor cerca de 2 años y medio. Y él negó esa relación en una de las declaraciones que dio a las autoridades. Al principio sí, y después se retractó, dijo que era su enamorado. Ahora, como dije al principio, como dije amigos, ustedes recordarán que ella, Alison Condori, es pieza importante en esta historia. ¿Ya la llamaron a declarar? Eh, Creo que todavía no, pero sí, ya están ya para el señor, su esposa y la hija, pues, ¿no? Ella se encuentra de viaje, ¿es cierto? ¿Hasta dónde? Sí, hasta dónde tenemos La han mandado de conocimiento. viaje según los padres para estudiar fuera de Sunampe, fuera de Chincha. Sí, pero la universidad donde estudia está de vacaciones y bueno, y no creo que, pero solo sé que estaba de viaje la chica nada más. A ver, hagamos un simple cálculo. Repítenos, por favor, la fecha del asesinato de tu hijo. ¿Cuándo fue? El 31, ¿no? Sí, el sábado a las 10, 11:20, 11:30 por ahí, que nos Bien, enteramos el del 31. estudio. El 31. Ujú. Hoy estamos 17, ¿no? Hoy estamos 17 de enero. Han transcurrido 17 días desde el asesinato de Steven. No se ha citado al padre, no se ha citado a la hija, desde mi perspectiva, y vuelvo a repetir, no quiero comprometer a nadie. Creo que una prueba de absorción atómica o luminol sería ineficiente en este momento para determinar si ellos, repito, tal vez ellos tuvieron participación en el asesinato de Steven. Mucho tiempo. Eh, sí, sería bueno pedir eso para, yo lo único que quiero es que se aclare estas cosas, que la policía, los fiscales, hagan su trabajo para esclarecer la muerte de mi hijo, porque a mi hijo lo asesinaron. Y solamente quiero eso, que me apoyen acá en Lima, los policías especialistas, gente ya con experiencia, gente ya que tiene mucha experiencia en esto, porque en Chincha son muy dejados, no hacen caso a las denuncias, no hacen caso a nada, y por eso yo estoy luchando de llegar a medios de comunicación, así como estamos ahorita en su radio, transmitiendo esto, y yo solamente quiero justicia para mi hijo. Quiero un poquito aclarar un tema que ha habido un error de mi parte. Es en lo siguiente. No decía el tema de enfriamiento, sino es... déjalo ahí un ratito que estoy leyendo. Es shock hipovolémico. Se refiere a un sangrado. O sea, parece que se desangró. O sea, él ha muerto por desangrado. La fiscal que tiene a cargo la investigación es la doctora Nancy Pachas Martínez y el suboficial a cargo por parte de la Policía Nacional del Perú, esto en la comisaría de allá en donde se está viendo este tema, es el suboficial de tercera Fajardo Chacaltana. Suboficial Fajardo Chacaltana, me dirijo a usted. ¿Qué espera usted para citar al señor Condori y a su hija, a Ricardo Condori y a su hija Alison Condori? Mejor dicho, ¿por qué no los ha citado hasta el momento? Estamos hablando de un asesinato y un crimen. Esto no es un robo, esto no es una estafa, esto no es una agresión. Estamos hablando que aquí se ha quitado la vida a un joven y por lo que sé, por lo que tengo entendido, un joven muy querido en Sunampe, un hijo de familia, un chico dedicado al deporte de manera miserable y de forma no esclarecida aún, se le cegó la vida. Vuelvo a preguntarle, suboficial de tercera, Fajardo Chacaltana, ¿qué espera usted para citar al señor Ricardo Condori y a su hija Alison para hacer que comparezca y cuente la historia? Tengo entendido, Carlos, que tu hijo tenía una relación llamada tóxica con ella. Carlos, Sí, como
siempre tenía, mi hijo me contaba que tenía sus discusiones, era muy posesiva, cosas mm, de enamorados, pero sí era tóxica. Me referiste ayer, Carlos, que tu hijo continuamente lucía arañones en la cara. Y eso se lo supo visualizar todas las amistades que llegaron al velorio, tenía arañones en la cara, debajo de las cejas, debajo de los ojos, y arañones en los brazos, pero era muy notorio, muy notorio. ¿Pudiste, Carlos, disculpa la interrupción, porque esto es importante, pudieron ustedes cerciorarse si esos arañones eran recientes o ya tenían tiempo? Si No, esas marcas eran recientes o tenían no, tiempo. eran recientes, porque yo antes de que pase esto, antes que lo mataran a mi hijo, yo estuve con él 2 días, he estado con él. Y el último día que estuvo ahí, hemos almorzado, llegó, y le digo, entonces le digo, hijo, ¿vienes ahora? Sí, papá, me dice, ahora yo vengo. Entonces yo tuve comunicación con mi hijo hasta las 8:40 y 45. Fue la última comunicación por WhatsApp que tuve con él. Luego de ello, Luego de ello, no tuvieron ni tú, ni usted, ni la familia mayor comunicación vía WhatsApp o telefónica con Steven. Pero él sí No. tuvo comunicación con otras personas. Eh, me dice el señor Condoris, que nos comentó, dice que él lo estuvo llamando, tampoco le contestaba el teléfono, pero El yo tuve teléfono de comunicación. tu hijo, el teléfono celular, el móvil, como se le llama, ¿lo tienen ustedes o está en manos de las autoridades para las pericias respectivas? No, no encontramos el teléfono. Yo al otro día, después de traer el cuerpo de mi hijo a la casa para velarlo, he ido con mi hermano y mi hijo, mi otro primo, hemos ido a la granja para buscar alrededor, ¿no? Porque alrededor son eh, parras de uva, de ciruela. Entonces hemos ido y nada, no encontramos. Yo encontré el cuerpo de mi hijo al frente de la granja. O sea, del frente de la granja hasta la distancia que encontré a mi hijo, ni siquiera hemos encontrado charcos de sangre. Qué extraño. Dentro de la granja sí había una polera estaba manchado con sangre, como que señala que han agarrado esa polera y han tapado está ni siquiera torreado en el suelo, nada, solo la polera. Y el La arma se encontraron, encontró, repítenos por favor, dentro de la granja. sí, dentro de la granja Ya, encontramos la pero polera. esa puede ser una especie de señal de que de repente el asesinato se dio dentro de la granja y luego han sacado el cadáver hacia afuera para no comprometerse. Ah, sí, algo así. Podríamos entenderlo así. Lo que sí sabemos, primo, es que hasta el día de hoy, y permítanme ser insistente en esto, la fiscalía y la policía no citan a Ricardo Condori, tampoco a la hija. Quiero dejar muy en claro ello. Aparte, volviendo al tema del teléfono, permítanme retroceder al tema del teléfono celular de Steven. No sé qué espera la fiscal Nancy Pachas Martínez para ordenar el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones de ese número telefónico y saber con quién conversó y sobre todo saber cuál fue el tenor de esas conversaciones, hacer el encuadre de hora para comenzar a armar, ¿no? Para comenzar a armar el cuadro de con quién conversó Steven, qué fue lo que conversó y hasta qué hora lo hizo. Creo que esto es pieza muy importante en la investigación y le dejamos ahí esa sugerencia a la fiscal Nancy Pachas Martínez, ¿no? Que Ay, pide el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones del teléfono de Steven. hay algo preocupante para mí. No sé, para ti, tú eres el especialista, José, pero en la parte final hablan de un robo agravado. O sea, ¿eso significa qué? ¿Que ya la fiscal cree que de repente por robarle lo mataron? O sea, ¿lo fueron a robar y lo mataron? O sea, esto no puede ser, o sea, están descartando quizás la posibilidad que haya sido por un tema de bronca por estar con la hija. Es tácito, ¿no, primo? Es ya comenzar a darle una salida a este tema, ¿no? Ujú. Ahora, juguemos con la hipótesis del robo agravado. Steven manejaba, era
el cajero de la empresa, era el pagador de la empresa, era una persona pudiente como para ser objeto de un robo agravado, o sea, que le roben una gran cantidad de dinero, o llevaba mercadería, mercancía de alto valor en ese momento a esas altas horas de la noche, horas antes de celebrar la llegada del Año Nuevo para sufrir un robo con esas características? Carlos. No, para nada, no. Él solamente, eh, bueno, trabajaba para el señor o le ayudaba en su granja. Eh, Y y vivía en casa de él con su hija. sí, vivía en la casa del señor con su hija, vivía ahí. Ahora, Ya. esta granja tiene, supongo, tiene todas las autorizaciones de ley para funcionar. Desconozco. ¿Cómo era la relación contractual de tu hijo? El señor Condori lo había contratado, ergo, o sea, tenía un contrato laboral, le pagaba un sueldo, el básico, supongo, tenía seguro, tenía CTS, todo ello. No, nada de eso. Solamente le daba propinas y a veces no le daba nada. A veces no le Como pagaba. era enamorado de la hija, no, a veces le daba, a veces no le daba una propina o no. Primo, amigos, Básicamente, creo que este caso se pinta solo. Lo que has aportado en el concepto de robo agravado, primo, creo que es determinante para, creo yo, poder entender qué salida se le pretendería, digo, pretendería, recalco, pretendería dar a esta investigación que fue robo agravado, fue víctima Steven de la ola de violencia ciudadana, una víctima más, un número más, una estadística adicionada, además a las muchas muertes que se dan en nuestra sociedad, y el tema queda ahí, ¿no? El tema queda ahí. Mientras tanto, han pasado 18 días, 17 días, perdón, y no se ha hecho una prueba de absorción atómica ni de luminol, ni a Allison, ni a Condori, ni a Ricardo Condori. Apreciar la imagen. Es él, a él lo encontraron con truza color plomo y short en rojo, con negro. O sea, no estaba vestido con ropa de calle, Carlos. no. Él, le comento brevemente, él estaba con un short y el polo tampoco, no ubicamos el polo, pero mi pregunta y mi duda es, él a las 8 de la noche, él salió de la granja con el hermano de la chica, o sea, su cuñado, a la casa a llevar todos los huevos. Ya no tenía que hacer nada en la granja. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué regresó mi hijo? Y ya no tenía que hacer nada ya. ¿Por qué regresó? Esa es mi pregunta. ¿Por qué regresó? Y supuestamente ya habían llevado todo. ¿Por qué regresó tu hijo, Steven? Y a título personal voy a decir esto, no comprometo a nadie. O tal vez movieron el cadáver. Claro. ¿Por qué no? Estamos en plan de sospecha, ¿no? Tenemos el derecho a sospechar. Y las dudas se dan porque se han Tenemos la demorado obligación a mucho en la sospechar este caso. investigación. Se están demorando mucho. Claro. Está demorando. El hecho que la investigación demore, primo, ya nos hace plantear muchas sospechas, ¿no? Vuelvo a referirme a dos nombres principales en esta historia. Ricardo Condori, el dueño de la granja, y Allison Condori, hija del dueño de la granja, con quien Steven tenía una relación sentimental. Es más, vivía en la casa del dueño de la granja. Así es. En 3 declaraciones que dio el señor Ricardo Condori a las autoridades, se desdijo y negó la relación entre su hija y Steven, y después tuvo que aceptarla. No sé qué más espera la policía, no sé qué más espera el suboficial de tercera Fajardo Chacaltana. Así es. Oye, estamos siempre atentos a cualquier novedad, ¿de acuerdo? Sí, primo, vamos a estar al pie de este caso. Invocamos al Ministerio Público, a control interno del Ministerio Público de Ica, porque esto ha sucedido, como dijimos al principio, en el distrito de Sunampe, distrito de la provincia de Chincha. Invocamos a control interno a las máximas autoridades del Ministerio Público en Ica que tomen conocimiento de cómo se está manejando esta investigación por parte de la doctora, de la fiscal Nancy Pachas Martínez, y a Inspectoría de la Policía Nacional del Perú,
a que prenda los reflectores sobre el accionar del suboficial Fajardo Chacaltana, suboficial de tercera que tiene a cargo por parte de la comisaría esta investigación. Vamos a estar atentos a este caso, primo, y esperamos que en breve toda esta situación cambie y por fin la familia de Steven encuentre justicia. Así es. Carlos, muchas gracias por confiarnos tu problema. Sí, muchas gracias por la entrevista y pido justicia para mi hijo, que se aclaren todas las cosas, porque a mi hijo lo mataron, nunca hubo un robo, a mi hijo lo mataron, mi hijo un chico muy humilde, muy trabajador, y no lo digo yo, lo dice el pueblo de Tunampe. El pueblo conoce cómo ha sido mi hijo, de un joven deportista, participaba en sus bailes, sus grupos de baile, iba a estudiar ya para enfermería, estamos en esos planes, pero me lo salen matando a mi hijo. Yo pido justicia, que esto se aclare, que las autoridades hagan su trabajo. Está bien. Y para mí la familia estar tranquila. No, y además por la manera como lo han asesinado no puede quedar así nomás. Carlos, muchas gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias a ustedes. José Briceño, muchas gracias también por colaborar con la radio y además traer este caso tan terrible y esperamos que logre justicia, ¿de acuerdo? Sí, primo, esperemos que se haga justicia. Vamos a estar al pie de este caso como periodista. Mi compromiso con la familia de Steven, de estar al pie de este caso. Y antes de irme, finalmente, primo, a hacer mención a lo siguiente. Hará cuestión de 3 o 4 martes atrás hicimos mención al tema, finalmente al tema del inmunocare, ¿no? Cómo se habría modificado, ¿no? Bases en el Hospital Almenara para favorecer la compra de ese suplemento enteral a una determinada firma, ¿no? Y ayer nos enteramos, gracias a unos amigos que siguen a Rayo del Sur y escuchan a Café con Leche desde España, nos enteramos de que el último video había sido denunciado. El video en el que aportamos pruebas de cuál era la relación de dos nutricionistas en el Hospital Almenara con Daily Nutrition LAB SAC, la firma a la que se le compra ese suplemento enteral. Ese video había sido denunciado y estaban intentando silenciarlo. Es más, nos han suspendido creo 3 meses, ¿no? 90 días, ¿no? 30 días. Increíble. Pero bueno, vamos adelante. Vamos adelante, primo, no nos van a callar, no le tenemos miedo a nadie. Finalmente, justicia para la familia de Steven. Así es, muy bien. Don José Briceño, periodista, él trabaja también, apoya a Expreso, es directivo de la Federación de Periodistas del Perú, periodista de investigación colaborando con Radio del Sur. Entonces, José, muchas gracias por estar con nosotros, gracias. Gracias, primo, gracias a los chicos de control. Chévere, juventud, gracias.